Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar mostrando que estamos en el Zoom. Aquí estoy yo. Entonces vamos a proceder primero a leer el problema del examen final. Dice, una persona dispone de 100.000 millones de quetzales y sabe de la existencia de tres acciones para invertir. La primera le dará una utilidad del 4% sobre lo invertido, la segunda de un 5% y la tercera de un 5.5%. Sin embargo, ninguna puede invertir más de 40% de capital en total y al menos 25.000 en la segunda. ¿Cómo invertir esa cantidad inicial para maximizar la ganancia sobre la inversión? Entonces, lo que se busca aquí es maximizar ganancias sobre el dinero que vamos a invertir y ya tenemos el rendimiento de cada uno de los proyectos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es irnos a nuestro Excel y debemos de plantear la ecuación que vamos a maximizar. Entonces, ¿qué estamos buscando maximizar? Es nuestro, nuestro retorno. Entonces, debemos de maximizar nuestras utilidades. Entonces, nuestra función objetivo va a estar planteada en base a las diferentes opciones de inversión que tenemos. Entonces, como podemos ver, tenemos tres opciones de inversión. Entonces, vamos a denominarlas de la siguiente manera. Inversión 1, inversión 2 e inversión 3. Entonces, la función objetivo está en base a ellas, ya que estos son los parámetros que debemos maximizar conociendo los porcentajes de retorno que nos va a brindar cada, cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, para la inversión 1 podemos observar que nos dará una utilidad del 4%. Para la segunda opción nos va a dar un 5%. Para la tercera, un 5.5%. Entonces, terminamos de escribir nuestra función. Y de este modo vamos a tener aquí la celda en la cual nos va a arrojar la respuesta maximizada. Ahora debemos de continuar con las restricciones. Las restricciones son una parte muy importante de estos problemas, ya que en ellas vamos a poder configurar qué estamos haciendo, qué condiciones iniciales se nos plantean en la inversión de todo este dinero en cualquier de estas diferentes opciones. Entonces, las restricciones del problema son las siguientes. Dice, no se puede invertir más de un 40% del capital total. Más de un, o sea, sin embargo, no puede invertir más de un 40% del capital total y al menos 250 en la segunda. ¿Ok? Entonces esto significa que de todo el dinero que tenemos, ninguna puede tener más del 40%. Todas deben de ser abajo del 40%. Esa es la primera restricción que debemos de hacer. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la restricción de, vamos a ponerle máximo. Ya que nos presenta cuánto es la inversión máxima. Entonces, la primera restricción que debemos de hacer es que esta no puede exceder el 40%. Entonces, hay una manera de hacerlo, es la inversión máxima
para la inversión 1 tiene que ser menor o igual, tiene que ser menor o igual al 40% de los datos. Entonces sabemos que tenemos un monto de 100.000, de 100 mil millones, y el porcentaje es del 0.40, entonces ninguna puede ser mayor a esto. Entonces, por consiguiente, la inversión 1, inversión 2, inversión 3 no pueden ser mayores a esto. Y esto se aplica para las demás. Entonces esto vamos a poner, esto va a ser igual a esto. Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces aquí iría el resultado, que es, y este se va a repetir para todas. ¿Sí? Con esto terminaríamos la primera restricción. Entonces pasamos a la segunda. Dice que lo que sí es obligatorio es que en la segunda se debe invertir al menos 20 este monto. Entonces ahora tenemos un mínimo. En la inversión 2 va a estar compuesta por, entonces tiene que ser mayor al monto que nos dan aquí, que sería, pues ahora ya tenemos las restricciones construidas en base a esto. Ahora tenemos que tener una restricción que nos hable del monto que tenemos. Entonces tenemos que la inversión, en todas debemos de invertir, ¿verdad? Entonces que la inversión debe ser menor o igual al monto que nos establece aquí, que sería número. ¿Sí? Entonces debemos de correr primero lo básico para recibir las respuestas de cuánto hay que invertir en cada una de estas. Entonces, primero hacemos un sum product. Es un sum product entre lo que nos van a dar por inversión contra lo que vamos a invertir en cada una de estas. Siguiente, vamos a hacer un sum product entre estas con lo que vamos a invertir. Se aplica para todas estas de aquí. Comprobamos que todo está bien. Sí está bien. Entonces, entonces con esto deberíamos de obtener, nos vamos a la tabla de data, sol, y metemos nuestras restricciones. Queremos maximizar. ¿Y qué queremos maximizar? Las utilidades sobre las inversiones. ¿Qué series? ¿Qué celdas son las que van a cambiar? Van a ser estas. Y ya nos metemos a las restricciones, donde vamos a usar esta celda referenciando junto con su signo y hace referencia a esta. Entonces estas se podrían hacer estas tres seguidas. Voy a manejar de esta manera, ya que tienen el mismo símbolo, el mismo signo en la restricción. ¿Ok? Se añade. Después tenemos una restricción para el mínimo de inversión, que sería esto. Cambiamos el signo a esto. Ponemos el
el monto que queríamos y la restricción que nos va a hablar sobre el dinero que tenemos que invertir. Después de esto seleccionamos que sea un simplex, ya que es el método que estaremos utilizando, y le damos un solve. Entonces, al ver esto, nos va a arrojar cuánto va a ser el retorno sobre la utilidad. Entonces podemos ver que el retorno sobre la inversión va a ser de esto, por base por este monto. O sea, vamos a multiplicar 5 veces nuestro dinero, invirtiendo cuánto. Ahora veamos algo importante. Teníamos que ninguna de estas se puede pasar del 40% de la inversión. Y como podemos ver, la inversión 2 y 1, que son las que nos devuelven una mayor tasa, llegan hasta el tope de inversión que tienen, que es el 40% de la inversión total. Y se queda la inversión 1, que tiene un menor rendimiento, con el otro 20%. De ahí, ¿se respetó esa restricción? Sí, sí se respetó. Ahora tenemos que comprobar que se haya respetado el mínimo de inversión en la 2. Decía que tenía que ser mayor a este monto. Y como podemos ver, sí es mayor y lo supera. Entonces, si sumamos esto, nos debería de quedar el monto que vamos a invertir. Entonces vamos a hacer el monto que tenemos disponible para invertir. Pues vamos a hacerlo y como podemos ver, este número es igual a este número de acá. Entonces, tenemos que sí se cumple con todas las restricciones. Ok, en base a esto, ya tendríamos resuelto el problema, ya tenemos distribuido cuánto va a ser en términos de dinero, ya tenemos todo en términos de dinero como queremos. Entonces ya se resolvió el problema de asignación de capital en cada inversión. Ahora, como segunda parte, debemos analizar, hacer un análisis de sensibilidad. Ok, para hacer nuestro análisis de sensibilidad nos iríamos a la ventana donde usamos nuestro solver y le damos que nos lo resuelva, pero que nos dé un análisis de sensibilidad acerca del proyecto. Entonces esto nos lo va a presentar aquí, en esta parte. Este va a ser nuestro análisis de sensibilidad. Ok, entonces aquí esto nos arroja eh, información muy importante acerca de las variaciones tanto de las inversiones como de nuestras restricciones. Esto es esencial para poder explicar el programa o el modelo que estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar a interpretarlo. Entonces, vamos a partir de las inversiones. Entonces, tenemos diferentes tipos. Estos, los coeficientes objetivos, nos van a representar el retorno sobre inversión. De ahí tenemos cuánto nos permite incrementar o disminuir este, el coeficiente, ¿verdad? Como podemos ver, la verdad es que esta inversión se puede incrementar 1 o se puede disminuir 4, que la llevaría a 0. O sea, significaría que no sería significativa para el ejercicio. Y eso se debe a que su retorno sobre ingreso es, es menor al de las otras dos. Eso es lo que explica esto. Entonces,
Primero que todo es importante explicar qué es un análisis de sensibilidad, ya que nos dice cómo una variable se ve impactada por otra variable. Es un estudio que se puede decir como de incertidumbre en cierto caso. Entonces, vamos a pasar con lo que más nos interesa, que son las restricciones del modelo. Aquí tenemos cuánto nos dio como resultado final, el final value. Tenemos el precio sombra. ¿Qué nos dice el precio sombra? El precio sombra en cada una de estas restricciones nos va a decir cuánto podemos, o sea, es el precio sombra nos va a decir cuánto va a cambiar una variable. O sea, si el cambio en uno, cuánto va a cambiar la variable. Entonces vemos que, por ejemplo, en la primera restricción nos está hablando, bueno, partamos de estas que son las primeras, cuando se habla del capital que se va a poder invertir. Entonces, es el precio de una unidad extra de recursos. O sea, si yo tengo una unidad extra de recursos, ¿qué va a pasar con la primera inversión, que es la inversión uno? No se va a ver afectada. ¿Qué va a pasar si yo tengo una unidad extra de la inversión 2? Voy a tener un aumento de uno en el rendimiento. ¿Qué va a pasar si yo tengo un incremento de uno en la inversión 3? Voy a tener un aumento en mi retorno de inversión del 1.5. Esto nos da las restricciones de cada lado y es importante que veamos el costo-beneficio de cada inversión. Entonces, entonces vemos que todo esté correcto y vamos a analizar cada una de estas. Aquí sería bueno hacer un cálculo de cuánto nos permite subir cada una de estas. Esto, o sea, cuánto puede subir cada una de estas. Vemos qué significa esto, que esta variable ya no puede subir, la inversión 2 y la inversión 3. Entonces, esto nos habla de que estas variables ya están en su máximo potencial, o sea, ya no se pueden subir. De ahí tenemos cuánto puede, cua- cuánto puede disminuir cada variable coeficiente. Esto representa que esta se puede volver cero. Vamos a seguir sobre los mismos parámetros de la respuesta. O sea, esta significa que se puede incrementar. O sea, vamos a partir de los coeficientes. Entonces, esto nos dice que este puede incrementar en uno, o sea, su rendimiento. Estamos hablando del rendimiento. Puede incrementar el rendimiento en un punto, que el problema va a seguir quedando igual. Y puede disminuir hasta 4, o sea, no invertir en la opción uno y el problema va a quedar con la misma respuesta. Y eso vemos que se da para los otros casos. Eso sí, estos cambios no se pueden hacer al mismo tiempo.
Esto es importante mencionar, ya que hacer dos cambios podía distorsionar la realidad de la respuesta de los problemas, y esto no es lo que se busca. Siempre se busca mantener la misma relación, estableciendo que estos son los parámetros de cambio que tiene cada tasa de rendimiento sobre cada inversión. Ahora, veamos esto. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo, solo que ahora, entonces, podemos notar que se hace el mismo cálculo para estas variables, solo que en este caso estamos hablando de dinero. Entonces, aquí estamos hablando de la restricción que está en la celda 10, que esta sería el mínimo de inversión del 2. Entonces, dice que el mínimo de inversión, este es el mínimo que tenemos que se debe invertir y este es el valor total. Entonces, como podemos notar, ya el problema nos dice que la mejor solución es maxiar. O sea, vamos a maximizar en esta inversión. De ahí tenemos el H11, que es la inversión total. Esta es la inversión, o sea, este es todo el dinero que tenemos disponible, entonces eso no se puede cambiar, ya que es un supuesto que nos da el problema. De ahí vamos con cada una de las inversiones y estas restricciones son que no se podía pasar del 40%. Entonces, aquí vemos de que todas estas sí pueden disminuir, pero solo la inversión 2 y 3 puede aumentar. O sea, un aumento en la inversión 2 no es lo que se busca ni es óptimo para el rendimiento de la empresa. Que veamos que no haya un precio sombra para esta y para esta restricción significa que se pueden incrementar ambas variables infinitamente y aún así no vamos a tener un cambio en la maximización de utilidades. De ahí también podemos notar que, que las que sí tienen un precio sombra son las que sí van a tener un efecto positivo al incrementarse en una unidad, que son estas tres restricciones. Todos los números que se vean de esta forma son cambios infinitos en las variables que no van a generar ningún cambio en el modelo. O sea, podemos decir de que ya están en su máxima capacidad, entonces no es necesario hacerles algún cambio porque igual no van a tener ninguna repercusión sobre el modelo. Básicamente con esto ya se logró explicar lo que se quería. Planteamos de manera general el problema. Esto lo podemos observar en esta parte, donde planteamos la función que queríamos maximizar en términos de las diferentes inversiones que teníamos contra los diferentes rendimientos que teníamos para lograr así maximizar nuestro retorno sobre las inversiones por el monto establecido. Cada restricción, como ya le hemos explicado, basada en la restricción principal que nos habla que ninguna puede exceder el 40% del capital total. Entonces, estas son las primeras tres restricciones que se basan en eso, en el 40% del capital total. Aquí sacamos los montos de cuánto no se pueden pasar y tenemos una restricción adicional que nos habla sobre la segunda inversión, que nos da un mínimo de cuánto se debe invertir en esta. Y esto se ve aquí, o sea, tiene que ser, la inversión 2 tiene que ser mayor o igual a esto, tiene que ser mayor. Y después tenemos la última que nos habla sobre el conjunto de inversiones que debe ser menor o igual a 100,000.
¿Queremos que la inversión sea igual a 100,000? Sí, igual al monto inicial, perdón. Sí, queremos que sí sea igual porque si tenemos todos los recursos disponibles para invertir, queremos usarlo todo para lograr un mayor retorno sobre la utilidad. Después dijimos que íbamos al análisis de sensibilidad. ¿Cómo lo explicamos? Vemos los coeficientes. Estos coeficientes son sobre la inversión que ya tenemos. Y tenemos unos, unos parámetros de variabilidad sobre cada una de estas variables que sería retorno sobre inversión. Entonces, estos son los parámetros en los cuales no va a cambiar el proyecto, no va a cambiar la inversión que tenemos y no se va a ver afectado el modelo. Entonces, la restricción 1, podemos aumentar su coeficiente en 1 o disminuirlo en 4 hasta que se vuelva a 0, que no va a pasar nada. Después tenemos en la inversión 2, podemos incrementar el coeficiente de retorno, que no va a cambiar la decisión que ya tomamos, y podemos disminuirlo en una unidad para que el modelo siga siendo igual. Después tenemos la inversión 3 su retorno, se puede aumentar infinitísimamente, que no va a haber ningún cambio, y se puede disminuir en 1.5, que no va a haber ningún cambio. Esto nos habla sobre la tasa de retorno sobre inversión. Ahora, cuando vemos esto, ya nos habla más sobre el dinero que vamos a invertir, cuánto puede aumentar, cuánto puede disminuir. Nos habla de los precios sombra. ¿Qué va a pasar si incremento? Aquí no va a pasar nada en estas dos celdas. Aquí en estas tres, ¿qué va a pasar si incremento? Sí va a haber un cambio significativo. Entonces, ¿de cuánto? De estos montos. Esto va a ser el monto que va a cambiar. Es el precio sombra. Entonces, eso significa cuánto va a variar eso. Entonces, básicamente eso sería la explicación del modelo, la explicación del análisis de sensibilidad y, y básicamente a partir de esto se pueden hacer otros cálculos que serían calcular cómo afecta dos cambios, si es que se pueden realizar dos cambios, y en eso se hace la regla del 100% para ver si este excede la capacidad de que tenemos en las restricciones, si conviene o no. Pero para resumir los resultados, tenemos que se debe invertir por este monto en la inversión 1, por este monto en la inversión 2, por este monto en la inversión 3, para tener un retorno de esto. Que como podemos ver, el retorno sobre, sobre nuestra inversión inicial, el retorno sobre nuestra inversión inicial quintuplica nuestro dinero. Y eso es un resultado óptimo.